exterior, una descripción un poquito de lo que hago. Estudié la carrera de comercio exterior hace muchos años y me dediqué siempre a todo lo que tiene que ver con promoción del comercio internacional, trabajando en empresas, digamos, privadas y también en el sector público. Trabajé muchos años en el sector público en distintas áreas, ya sea Cancillería, Secretaría de Industria, Secretaría de PYME. Entonces, bueno, como que un poco tengo la visión de los dos lados. Y actualmente estoy en la fundación ICBC, la fundación del banco ICBC, que quizás ustedes la conocen, ex Standard Bank, ex Bank Boston, ex Banco Boston, que se dedicó siempre, digamos, desde hace más de 40 años a todo lo que tiene que ver la promoción del comercio internacional. Así que bueno, más o menos podemos abordar un poquito las dos partes. Y bueno, en el caso puntual acá que me dicen estoy por recibir inversores chinos, bueno, nosotros somos una institución, hoy China hace 10 años, y bueno, tenemos bastante contacto y experiencia específicamente con esa parte del mundo, ¿no? Así que bueno, después si hay algo que quieren profundizar en eso, podemos verlo, Javier. Bueno, eh, vamos a empezar un poco por la parte teórica, ¿no? Esto seguramente, si ustedes agarran cualquier libro de comercio exterior, lo van a ver, ¿no? Esto es lo que siempre se habla cuando uno dice lo que tiene que ver con la exportación, ¿no? Y vamos a tomar algunos conceptos básicos. Exportar necesariamente exige inversión. Esta inversión, cuando hablamos de inversión, hablamos de inversión de plata, digamos, dinero, y también en inversión de tiempo, ¿no? Y es una inversión y es importante concebirlo como una inversión porque es probable, es altamente probable, yo siempre digo acá, esta es una opinión o hablando un poquito desde la experiencia, de que los resultados no los tengamos mañana, ¿no? Se puede llegar a dar, pero no es lo más normal. Entonces tenemos que desarrollar el negocio de exportación y de comercio exterior, pero principalmente de exportación como una inversión. Es un negocio que puede ser rentable a mediano y largo plazo. Eso muchas veces para nosotros es medio, digamos, medio difícil por el contexto, digamos, actual en el que estamos en la Argentina y también el contexto internacional, ¿no? Cuando uno se empieza a vincular con otros países, hoy el mundo está bastante revolucionado y muy cambiante. Entonces yo creo que nadie tiene las fórmulas mágicas, y cuando uno empieza a trabajar en comercio exterior tiene que estar muy ávido y muy dispuesto y ser muy flexible al cambio, ¿no? Aquellos que están, como decía Vanessa, en el tema de importación, bueno, esto, digamos, no hay que decir mucho con respecto a este tema porque, digamos, la normativa es cambiante, no diariamente. Hoy justo tuvimos una charla sobre normativa cambiaria en el sector minero, no diariamente, pero sí semanalmente, ¿no? Entonces, cada vez, digamos, salen más regulaciones o distintos tipos de normativas, que bueno, es un constante cambio. Entonces tenemos que ser conscientes de lo que eso significa. Es un negocio que crece paso a paso. La idea es que nosotros pensemos en un negocio progresivo, ¿no? A veces puede ser que tengamos oportunidades que nos quedan grandes, no quiere decir que no las podamos abordar, pero tenemos que ser conscientes de lo que eso significa. Yo acá tomo un ejemplo, hace unos cuantos años atrás, desarrollamos con una empresa, digamos, una persona puso dinero para desarrollar un negocio en Estados Unidos, y la verdad nosotros no estábamos en condiciones, digamos, para hacer ese trabajo. Básicamente era un negocio de servicios, y la persona que estaba poniendo el dinero dijo, bueno, digamos, el capitalista, por decirlo de alguna forma, dijo, sí, yo lo voy a hacer, ¿no? Y si yo lo tuviera que analizar ahora, digo, bueno, con el diario del lunes todos podemos hacer mejoras o ver, digamos, pues los errores, ¿no?, que cometimos. En ese momento quizás no estábamos preparados, pero bueno, salió bien, podría haber salido mucho mejor, pero quizás habría que haber empezado por otros mercados que eran menos exigentes, y que la empresa esta tenga una dinámica que costó mucho adquirir a lo largo, digamos, del desarrollo del proceso del negocio, ¿no? Pero bueno, a veces es una decisión que hay que tomar, y bueno, a veces uno también se guía un poco
por la intuición, ¿no? Esto es mi opinión, que de vuelta siempre digo cuando hablo de estos temas, es totalmente discutible. Exige habilidades diferentes a las del mercado interno. Esto también es muy, muy importante, ¿no? Y también tomo algunos ejemplos que he tenido cuando trabajé en este proyecto con Estados Unidos, bueno, ni hablar con China. Yo me acuerdo una vez, y lo comento cuando doy clases, una vez había salido, digamos, se había brindado un servicio mal y era un servicio que nosotros teníamos terciarizado, ¿no? Y mi cliente, con el que hoy, digamos, sigo en contacto, fue muy concreto y muy puntual. Me dijo, a mí no me importa porque salió mal. Y me cortó, ¿sí? Y ahí yo me di cuenta, hace varios años de esto, digo, bueno, nosotros acá estamos como muy acostumbrados a dar explicaciones. Mirá, pasó esto y pasó lo otro y pasó aquello. Y en el exterior, digamos, la gente no le importa mucho eso. Mira, yo te pagué y no salió. ¿Cómo es la solución? ¿Qué solución tomaste? ¿Y cómo me vas a resarcir por el servicio o el producto que no llegó bien? Punto. Las explicaciones vienen después y tengo ganas de escucharlas, ¿no? Y en algunos mercados eso es como muy chocante, muy fuerte, pero te lo hacen sentir. Y yo me di cuenta, ¿no? Después seguí trabajando con él durante muchos años y me di cuenta, al menos esa es mi opinión, como que nosotros estamos muy acostumbrados a esta cosa, no sé si es una cuestión latina o argentina, no, mirá, pasó esto, que la huelga, que el flete, que el despachante, que el gobierno, y la gente dice, mira, ese es un tema que tenés que resolver vos, no me vengas a explicar a mí qué es lo que pasó, ¿no? Y a veces yo lo que veo es que a las empresas o a nosotros nos cuesta entenderlo. Una vez cuando adquirimos esa gimnasia, nos damos cuenta y bueno, ya sabemos que tenemos que ir a resolver el tema sin dar explicaciones por qué las cosas no funcionaron o los temas, digamos, internos acá de Argentina cambiaron. En la mayoría de los casos requiere adaptar el producto al mercado de destino y esto también vuelve al punto número uno, que se requiere una inversión, ¿no? Cuando estamos hablando de exportación, no siempre podemos vender un producto o un servicio como lo comercializamos acá localmente y tenemos que hacer adaptaciones. Esas adaptaciones en algunos casos requieren de dinero, de inversión, y en otros casos también requieren de tiempo. Y más cuando nosotros dependemos de una cadena, digamos, de abastecimiento o de una cadena, digamos, de una cadena de producción que no podemos manejar nosotros 100%. ¿No? Y esto es un punto también muy importante, porque nosotros somos la cara visible frente al cliente, pero no manejamos todas las variables. Y ahí tenemos que medir, en el caso de que el producto que estemos dando o el servicio que estemos brindando, cuánto porcentaje hay de esas variables que no son manejables 100% por nosotros, ¿no? Y después requiere planificación y rapidez de acción. En realidad, la verdad es que sí, la exportación requiere de mucha planificación, ¿no? Ni hablar, digamos, en el contexto actual, como yo les decía, yo me dediqué a esto todo el tiempo y la verdad es que uno dice, bueno, sí, pero ahora yo desde que tengo uso de razón, y de vuelta, esto es otro concepto totalmente discutible, siempre fue igual. Digamos. O sea, altas y bajas, un año así, un año así, un año así, un año así, pero realmente siempre fue igual, ¿no? El tema de la planificación es compleja y eso es lo que a veces nos hace, digo, esto es una opinión de vuelta, digo, lo repito, totalmente discutible, cuando estamos en contextos mucho más estables, mucho más predecibles, somos Gardel y Lepera con guitarra eléctrica, ¿no? Yo tengo clientes que te dicen, yo no sé cómo ustedes pueden resolver esto en Argentina, realmente. Entonces, cuando nos movemos en contextos que son un poquito más predecibles, decimos, wow, digamos, hemos desarrollado una gimnasia y una habilidad que otros no tienen. Y acá pongo un ejemplo, doña Rosa, en el caso de estos países, digamos, de los países que hoy empiezan a hablar de inflación o que empiezan a hablar de esta variable que para nosotros es una cosa, digamos, con la que prácticamente nacimos y que la tenemos digamos, recontra arraigada y que tenemos muy claro cómo manejarla a la hora de fijar un precio.
¿no? Que tiene que tener una cierta estabilidad para hacer una oferta en el exterior. No sé si la tenemos clara, pero digo, es algo con el cual tenemos que lidiar si estamos haciendo negocios con el exterior. Bueno, podríamos dividir esto, cuando estamos hablando de empresas pymes, como en 4 etapas, ¿no? Lo que llamamos la preexportación, una exportación reactiva oportunista, una exportación, esto le podemos poner otros nombres también, una exportación experimental activa y un compromiso internacional dedicado. Esto es parte como de cómo se va dando el proceso y la evolución del negocio, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de las empresas que quieren exportar? Bueno, acá hicimos una enumeración de todos los temas de los cuales nos tenemos que ocupar, y esto está muy enfocado a empresas pymes o a personas digamos, a pequeñas empresas que se dedican al comercio exterior. Yo siempre cuando toco estos temas digo, bueno, una empresa, digamos, grande, que tampoco, digamos, hay tantas en la Argentina si las comparamos con otros países del mundo, todo esto lo tienen estructurado y departamentalizado. La persona que se dedica a logística, tiene un área de logística, un área de costos, un área de comercialización, un área de ventas, bueno, marketing, lo que sea. En el caso de las empresas pymes o ustedes que desarrollan su propio negocio, tienen que hacer, digamos, todo al mismo tiempo, y todo está en cabeza de una misma persona. Eso tiene una ventaja y una desventaja, ¿no? La ventaja es que uno puede tener una visión más global, más general, y la desventaja es que, digamos, es muchas actividades cargadas en una misma persona o en un mismo equipo de trabajo. Entonces acá lo que hicimos fue como, digamos, determinar una lista de cuestiones que se tienen que resolver a la hora de la exportación, ¿no? Responder a las consultas y pedidos del exterior. Si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con un mercado en China, que, bueno, es complejo, tenemos que tener en cuenta la diferencia horaria, ¿no? Y esa diferencia horaria no es un tema menor. Uno dice, ay, sí, obvio, no me está diciendo nada. No, porque, digamos, si nosotros no respondemos, digamos, un mail o no estamos activos a la hora en la que el mercado está activo, perdemos no un día, sino prácticamente se pierden 2 días en esa interacción. Y cuando trabajamos, especialmente con los chinos, no sé, bueno, Vanessa, si vos participaste en creo que en alguna ronda de Sí, en la negocios. ronda de negocios, sí. Sí. Bueno, vos viste cómo están los tipos Sí. preparados para vender. Es increíble, Sí, ¿no? directamente terminás de la ronda de negocio y te empiezan, ¿entendés?, a mandarte todo, te contactan, te hablan, te vuelven a enviar, son como muy insistentes. Es como el pájaro carnicero. Sí, todo el tiempo te están picando. Sí. Bueno, y ahí esto es un punto importante que yo hablo con las empresas que quieren vender en China y con las que están vendiendo en China, que nosotros tenemos casos que hemos desarrollado en forma conjunta, es que yo digo, si los chinos te venden así, es altamente probable, o la lógica indicaría que cuando vos le querés vender a ellos, actúe de la misma manera. Cosa que realmente es muy difícil para nosotros, porque realmente nos exige mucho. Yo siempre empiezo, bueno, trabajo bastante con chinos desde la diferencia horaria, ¿no? Y desde la modalidad en la cual ellos venden. Ellos están preparados para vender. Y yo entiendo que esperan lo mismo. Las empresas que han sido exitosas vendiendo a China es porque son tan picasesos como son ellos, ¿no? Y realmente cuando las empresas, bueno, estoy pensando en algunas que tengo, se dan vuelta, ¿no? Y a veces tienen una cadena de provisionamiento y de proveedores, y le quieren hacer entender eso, es difícil a veces que digamos, sus proveedores entiendan el nivel, digamos, de exigencia y de velocidad de respuesta que tienen que tener. Digo, con este mercado y con otros, ¿no? No solamente China, sino con otros. Después, el tema de la financiación. La financiación es muy importante a la hora de la exportación, también armar esquemas vinculados con financiación cuando tenemos que hacer importaciones, ¿no? Hay esquemas tradicionales que a través de instituciones financieras que son bastante limitados, ¿no? Muchas veces por los requisitos que se piden y también por la limitación que hay, y después hay esquemas no tradicionales, en los cuales, digamos, muchas empresas han desarrollado esquemas no tradicionales. Dentro del no tradicional, pensemos en todo lo que el no tradicional implica para financiar sus exportaciones. Yo conozco varias empresas que tienen fondos
de exportación, que son como unos fondos de inversión que se arman, digamos, privadamente, el cual a los inversores le ofrecen un cierto porcentaje de interés por plata que colocan y eso lo utilizan para exportar, ¿no? Entonces, bueno, son esquemas, digamos, ¿cómo se diría? No diría normales, sino esquemas estructurados en el campo financiero, no. Pero la verdad es que las empresas que han crecido mucho en exportación o las empresas que son netamente exportadoras, les diría que su negocio hoy, al menos las que yo conozco, tiene que ver más con el financiamiento que con el negocio del producto o del servicio que venden, ¿no? Es un punto clave. Y yo creo que es tan clave para Expo como tan clave para Impo. En Argentina, ¿no? En otros países capaz que también, pero en Argentina juega un rol fundamental. Bueno, todo lo que tiene que ver con la logística, la búsqueda de los clientes, cómo encontramos estos clientes, la investigación de mercado, la adaptación de los productos, la adaptación de la estructura interna. Bueno, son muchas cuestiones que tenemos que evaluar. Pensar en que los negocios son a largo plazo, por esto tengo también que evaluar cuál es la inversión que voy a requerir, la prioridad de esos mercados, cómo voy a identificar los mercados en los cuales tengo oportunidades, ¿no? Desarrollar los planes de comercialización, cómo voy a identificar potenciales agentes, distribuidores. En algunos casos, digamos, esto tiene como nosotros podemos hacer como mensurar en cierta forma la importancia más o menos de cada uno de estos puntos, entendiendo, digamos, que los negocios son diferentes, que los mercados son distintos y también que las características de las empresas son distintas. Pero, digamos, más o menos, estos son como un listado que seguramente por el cual tenemos que pasar y procesar para analizar un negocio de exportación. Proteger marcas y patentes. En el caso, por ejemplo, puntual de China, tenemos una bodega que fue la primera vez a China, no registró las marcas de los vinos y cuando fue de vuelta el año siguiente, directamente lo fueron a contactar para venderle los nombres de sus propias marcas que ya habían registrado. Entonces tuvieron que hacer los cambios, cambiar las etiquetas y bueno, ¿no? Porque no lo habían previsto. Este es un ejemplo que uno dice, bueno, pero es tonto, pero muchas veces, digamos, pasa, ¿no? Entonces, este es como un listado de cuestiones que tenemos que analizar a la hora de trabajar sobre un negocio de exportación. ¿Cuáles son las características de las empresas pymes o de las, no sé si emprendedores, pero digo, es algo similar, ¿no? Bueno, básicamente tienen la mayoría de la producción, está destinada al mercado interno, los mercados no son monopólicos, es muy dificultoso el acceso al crédito, ¿no? Uno dice, bueno, mirá, yo tengo, no sé, otro día una empresa de alfajores mandaba una muestra. Esto fue el fin de semana. Se hacía un evento de polo en Suecia y bueno, una empresa de alfajores mandaba una muestra para exponer ahí en el evento de polo para empezar a ver si se podían vender esos alfajores en Suecia. Está bien, se mandó un poco tarde porque siempre hay que jugar con los tiempos. Llegó, pero llegó, digamos, rota, ¿no? O sea, los alfajores llegaron aplastados, las cajas llegaron rotas. Obviamente que no se pudo exponer en el evento. Después se tuvo que hacer el reclamo a FedEx, pero el envío de esa muestra a la empresa le salió $750, que no es un monto menor, ¿no? Como para decir, mando unas muestras que encima me llegan mal, que no me llegan para el evento, que llegan rotas. Bueno, son cosas que pueden pasar. También se había enviado mercadería por otro lado, digo, adentro de una valija de una persona que viajaba, se expuso eso, ¿no? Pero digo, bueno, son cosas que pasan más usualmente de lo que uno piensa. Es más normal de lo que uno cree. Entonces tenemos que estar también preparados para ese tipo de situaciones. Por lo general, al menos esta es mi opinión, esto ha cambiado, pero hay una cierta reticencia en las empresas pymes en invertir en intangibles, ¿no? En tecnología, en consultoría, al menos en comercio exterior, ¿no? Hay mercados hay otros mercados como por ejemplo Estados Unidos que uno va a un abogado o va a un contador y le va rapidito con todas las preguntas porque sabe que te cobran por hora, ¿no? Bueno, acá nosotros no somos así, ¿no?
por lo general, digamos, tomamos más tiempo, analizamos. Muchas veces las empresas te dicen, en el caso de cuando uno brinda servicios de comercio exterior, bueno, vas en función de los resultados, pero la persona, en el caso que decían ahí, de dar servicios de comercio exterior y demás, digamos, desarrolla y emplea un tiempo que si no sale el negocio no te lo pagan, ¿no? Yo lo que veo que por lo general no está muy valorado eso. Sí cambia, está cambiando y ha cambiado bastante con los cambios generacionales, pero todavía para mi forma de verlo falta bastante. Y después también cuando uno trabaja a través de intermediarios, ¿no? Yo tengo algunas empresas que básicamente son, bueno, que son clientes del banco y que las conocemos por el trabajo desarrollado, que son empresas que son traders. Y bueno, y obviamente cobran comisiones actúan como trader, ¿no? En sus distintos formatos, pero cobran comisiones por las gestiones y muchas veces las empresas dicen, bueno, este se está llevando un 5% y el negocio en realidad es mío. Y no se dan cuenta, realmente para mí esta es mi opinión, que el que tiene el negocio es el que tiene el cliente, no el que tiene el producto o el servicio. Porque hoy productos o servicios, excepto que estemos hablando de soja, trigo, maíz, petróleo, gas, se puede conseguir en cualquier lado del mundo, digamos. Esos son productos que no se venden, que se compran. Entonces digo, realmente con esta cuestión de la movilidad que existe y de los cambios de las ventajas competitivas y comparativas, que son conceptos que ustedes seguramente lo han escuchado en varias oportunidades, digamos, el que tiene el negocio es el que tiene el cliente y no el que tiene el producto o el servicio. Entonces yo creo que el valor del desarrollo de un canal comercial es muy importante y muchas veces vale más eso que el producto en sí mismo. Pero bueno, como hay una cierta reticencia, a veces es difícil que las empresas lo vean. Y no es porque estoy defendiendo a los especialistas en comercio exterior, digamos, es porque realmente lo No, creo. pero es verdad, Emma, lo que decís así. es verdad, e inclusive hoy se usa mucho más también, porque la logística que uno y el tiempo en buscar ese mercado meta, en hacer la investigación, en ver también en estudiar la cultura del país al quien yo voy a exportar o importar, eso lleva un tiempo, porque, por ejemplo, lo que vos decías, los chinos son muy desconfiados, tanto al importar como al exportar. Es como que mucho tiempo te lleva a mantener la confianza. Entonces, hay un trabajo, digamos, que es empezar en lo que es en el comercio exterior, es dinámico en todo aspecto, y es un trabajo más que de hormiga para llegar a posicionarse. Pero cuando uno llega a posicionarse en el mercado y cuando llega a hacer esas relaciones, es donde también se empiezan a abrir las puertas. Y lo que vos decís es totalmente cierto. Sí, eso es, bueno, ahí gracias por el aporte, Vanessa, una cultura como la China es como súper, es muy tangible, ¿no? Y muy claro, porque está todo bien, pero no concretás, ¿viste? Y vos decís, pero ¿cómo? Y bueno, porque no llegás, ¿no? Entonces, ahora, mira, te doy un caso, por ejemplo, hoy justo estaba hablando con una empresa, le digo, mira, conocí una persona así, 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 y le digo, hay oportunidades para vos. Y una empresa cliente del banco, ¿no? Y me dice, bueno, entonces le digo, y me invitó a almorzar, a cenar el viernes que viene eh, con la sobrina y con otra persona más. Me dice, bueno, voy yo. Y yo le dije, mira, me dice, ¿te parece que vaya? Y no da, le dije yo. ¿Sabes por qué? Porque le digo, tenemos que hacer ese segundo encuentro. Tuvimos el primero, tomamos el té, tuvimos 2 horas y media hablando de los globos de colores, del té, de esto, del otro. Y después de eso empezamos a hablar en los últimos 20 minutos, hicimos la lista de las cosas que tenemos, que hay potencialidad para hacer negocios con empresas. Y ahora hay que ir a la cena y después hay que ir a no sé qué, y después ahí, y yo creo que ese es un camino, digamos, que hay que recorrer. Ahora, seamos conscientes de, yo estoy hablando de un ejemplo acá, local, digamos, ¿no? Por un conocido, pero cuando nosotros tenemos que desarrollar esos caminos en el exterior, esos temas en el exterior, digamos, lleva tiempo y plata. Y esa es esa inversión, ese es ese activo que tiene el intermediario, que muchas veces las empresas dicen, ¿por qué le voy a pagar a este
No, no, porque digamos, tiene un activo, tiene un conocimiento, tiene un desarrollo, tiene una expertise, ¿no? Sí, es verdad eso. Inclusive también, a diferencia de como nosotros acá, por ejemplo, en la venta, que yo vendo turbos, no es la misma relación con la que haces con el exportador o el importador. Los negocios se cierran totalmente diferente en otro contexto, o en una cena, o te encontrás a hablar, te invitan a cenar, te invitan a tu casa, te invitan a conocer un lugar del lugar, y después de todo eso es donde empezás a sentarte a hablar de negocios. Entonces, ahí también hay que, la diferenciación de lo que es de repente comenzar a internacionalizar el producto, ¿no? Que es Sí, sí. diferente en la negociación. Y hago un comentario más, porque digo, a mí me ha pasado ir a reuniones y salir y digo, che, de acá me fui sin nada, ¿no? Y bueno, y muchas veces pasa, uno va con una idea y bueno, y tenés que volver y volver, entonces bueno, eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y esto que decíamos antes de, digamos, hay mucha conducción intuitiva, digamos, muchas veces esto de vuelta es totalmente discutible, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo cuando uno participa en reuniones que dicen, bueno, y tomo un ejemplo que me pasó una vez hace muchos años, yo no estaba dando clase, estaba un profesor dando clase, y era para empresas en ese momento del gobierno de la ciudad, pero hace muchos años, ¿no? Entonces el capacitador decía, no, bueno, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, tienen que hacer aquello, tienen que tener en cuenta esto, lo otro, aquello. Y bueno, y dice, en un momento dice, ¿hay alguna pregunta? Y un señor, digamos, mayor, muy educadamente, le dijo, sí, disculpe, yo le hago una consulta, ¿usted cuántas empresas tiene? ¿No? Yo decía, y eso me quedó tipo regrabado en la cabeza, lo mató, ¿no? Porque, porque claro, es lo mismo que yo le digo a ustedes, miren, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, y ustedes me preguntan a mí, che, Emma, y en tus experiencias, digamos, si quieren, queda grande decir empresaria, o en tus experiencias de negocios propios, ¿vos hiciste todo lo que nos está diciendo acá? Y yo le tengo que decir que no, ¿no? Sí sé qué es lo que hay que hacer, ¿no? Pero muchas veces, digamos, o al menos en mi caso, fue muy difícil completar toda esa lista, ¿no? Al menos hablo desde la experiencia personal. Bueno, ¿cuáles son algunos de los motivos por los cuales nos pueden llevar a exportar? Porque siempre cuando hablamos de estos temas, las empresas dicen, bueno, pero si es tan difícil la exportación, ¿por qué? Bueno, la exportación tiene un montón de ventajas, ¿no? Desde el punto de vista de, primero, la gimnasia que adquirimos, el valor de la empresa cambia, depende de qué caso estemos hablando, en algunos casos, digamos, cuando hay o hay complicaciones en el mercado interno, el mercado externo, puede ser una oportunidad, tenemos mayor poder de negociación con proveedores. En algunos casos, digamos, los productos que comercializamos no tienen mercado en el mercado interno y están diseñados más pensados en el mercado exterior. Hoy, básicamente, todo lo que es el tema de servicios, digamos, con la diferencia del tipo de cambio, obviamente que es un negocio interesante, ¿no? Y bueno, y eso, digamos, si vamos a ver y analizar las estadísticas de exportaciones, no aparecen en ningún lado, y es lógico que no aparezcan, y por más que se haga, esto es mi opinión también, el dólar, no sé, el dólar programador, el dólar, nadie lo va a hacer, digamos, nadie lo va a hacer, y las empresas arman estructuras en el exterior para manejar todos los fondos y los recursos afuera, hasta incluso las empresas, y no vamos a entrar en sectores, pero las empresas que exportan productos, ¿no? Eso es muy grande porque la verdad es que los números son muy justos, ¿no? Son muy justos. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso, pero sin lugar a dudas, para mí la exportación es una ventaja, porque independientemente de que sea mucho más complejo que el mercado interno, pensando en un negocio de mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que nosotros nos movemos en Argentina, yo creo que siempre, digamos, se sale ganando. Y en el caso de la importación, nosotros el otro día estaba en una reunión con una empresa que, bueno, tiene un muy buen negocio en el mercado local, siempre está buscando cosas nuevas, entonces estaba buscando importar unos productos de China, y me dice, bueno, pero ahora está muy complejo la importación. Nosotros decíamos, vos igual hacé los trámites
digamos, registrate como exportador, importador, empezá a analizar, porque todo eso lleva tiempo. Entonces, si cambia, digamos, el escenario, o porque esto es cambiante, digamos, lo que le decía yo, no sé si es que me estoy volviendo vieja, le digo, pero realmente desde que tengo uso de razón es así. Yo vengo escuchando lo mismo desde que empecé a escuchar estudiar esto, tengo 44 cuando tenía 18 años, digamos. Argentina es así, digamos, ¿no? Entonces, los ups and downs, arriba y abajo, marcha y contramarcha. Entonces, bueno, lo que le decíamos a esta empresa es, mira, vos tenés, hoy tenés una espalda que te lo permite, tu negocio está estable, empecé a analizarlo, ¿no? Era un rubro que había pensado con un amigo, empecé a analizarlo y bueno, y lo vas desarrollando con tiempo, sin urgencia, porque también otro punto es importante, acá que yo siempre le digo a las empresas, cuando nosotros estamos dulces, cuando estamos vendiendo bien en el mercado interno, porque digamos, tenemos que hacer una inversión, no vamos a hacer inversión cuando estamos quebrados, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza esa duda, que es muy respetable desde el punto de vista de los emprendedores o de las empresas, es decir, cuando, che, pero si a mí me está yendo bien en el mercado interno, ¿para qué voy a empezar a invertir en esto que no sé cómo me va a ir? ¿Sí? Y entonces ahí empieza esa cuestión de la duda o de decir, bueno, si yo acá lo puedo marcar mucho más, afuera los márgenes son menores. Entonces, bueno, ahí yo creo que hay que hacer un quiebre y no mirar solamente, digamos, lo que nos está pasando hoy, sino poder ver un poquito más adelante. Pero también digo que uno se da cuenta de las cosas cuando se mete la mano en el bolsillo. Entonces, siempre tenemos que ser conscientes cuando trabajamos con empresas, ¿qué haríamos nosotros si la plata fuera nuestra? ¿No? Porque es muy fácil decir, no, mira, hace una campaña de marketing, no, mira, vos tenés que invertir acá. Y esto lo vas a recuperar en 5 años. Y a veces pasa que las empresas te quedan mirando y dicen, sí, vos porque sos ICBC y porque no lo pagas vos, ¿no? Es lo que yo le diría a alguien que me viene a venir a decir a mí qué tengo que hacer con mi empresa, ¿no? Entonces, digamos, eso es un poco lo que a veces pasa. Pero sin lugar a dudas, para mí es importante y tenerlo como un objetivo, ¿no? Bueno, estos son algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta si queremos tener éxito, entre comillas, ¿no? Es una forma de decirlo. Hoy el hecho de la virtualidad nos permite realizar reuniones como estas, rondas de negocios como la que participaste vos, Vanessa. Hoy tuvimos una con Vietnam de importación de productos, súper interesante. Bueno, después tenemos una con Corea, pero la verdad es que esto nos acerca un poco, pero hay que viajar, ¿no? Hay que viajar. Yo lo que creo que estas herramientas nos brindan la posibilidad de, digamos, de acortar distancias, de conocer un poco más, de cuando tomamos la decisión de hacer un viaje al exterior, digamos, tener más información, ir a un negocio más certero, pero digamos, los viajes implican una inversión hoy para nosotros importante por el costo que tiene viajar o participar en una feria, en una exposición. Pero yo creo que, bueno, estas herramientas nos brindan la posibilidad, y eso a veces tratamos de trabajarlo mucho con los organismos públicos, y a veces es medio difícil, ¿no? Porque les decimos, bueno, aprovechemos esto, los Zoom, las rondas de negocios, el primer contacto, la primera posibilidad de que dos empresas se vean la cara, de que intercambien información, y después la empresa puede tomar la decisión, porque ¿cuánto cuesta hoy subirse un avión? Yo me decía una empresa, fuimos a Paraguay, me dice, ¿sabés lo que me gasté en 3 días en un pasaje? Empresas chicas estamos hablando, ¿no? Y que realmente realmente buscan reducir costos. Entonces, es importante que podamos utilizar todas las herramientas que tenemos previo a eso, ¿no? Estos contactos, una buena investigación de mercado, asistencia por organismos, digamos, públicos, cámaras, asociaciones, y bueno, que nos permita ir con información más certera. Después, con respecto a los objetivos que nos planteamos, tienen que ser realistas. Acá es como una clasificación que siempre utilizamos. Realistas y factibles, ¿no? Realistas y factibles para nosotros, para nuestro tamaño de negocio, para los objetivos que queremos lograr, ¿no? Tienen que ser consistentes, específicos y cuantificables y tener una fecha límite, ¿no? También porque a mí me pasa, por ejemplo, en el caso, no quiero hablar mucho de China, podemos hablar de algún otro mercado, pero dice,
Uno va a veces, ahora no sé si tanto, pero en las presentaciones sobre China te dicen, no, sí, porque ahora los chinos toman leche, no, sí, porque ahora los chinos consumen vino, no. Entonces, sí, y ustedes escuchan presentaciones que te dicen, no, porque hay un mercado potencial enorme. Y yo lo que le digo a las empresas, le digo, sí, hay un mercado potencial enorme, pero puede ser que no sea un mercado para ustedes, ¿no? Porque cuando uno empieza a hablar de los productos lácteos, Argentina tiene un montón de restricciones en algunos sectores y además tiene a Nueva Zelanda y Australia que están ahí nomás de China, que entran mucho más barato y sin aranceles. Bueno, ahora Australia no, por el problema político, entonces Argentina puede abastecer productos que Australia no abastecía, que esto era impensado. Se pelean China y Estados Unidos, entonces crece la exportación de carne, no es el ejemplo concreto, pero pasó cuando no estaban dando restricciones, de carne y de productos que abastecía Estados Unidos, crece en Argentina. Está la guerra de Ucrania y productos que se abastecían. Por ejemplo, otro día tuvimos una reunión con un par de empresas abastecedoras de cebada, ¿no? Que eso se importaba de varios países, bueno, y bueno, que están con dificultades, y también al revés, por ejemplo, una empresa argentina que nos decía, quiero importar aluminio que antes compraba en Rusia, ahora está muy complicado, lo tengo que comprar en China. Entonces, esto volviendo a lo que decíamos antes, el mundo está muy dinámico, muy cambiante, y también tenemos como que tener cintura y ajustarnos a eso. Que creo que, bueno, tiene sus dificultades, pero también tiene sus cuestiones atractivas, ¿no? Y también cuando aprendemos y identificamos oportunidades, nosotros nos pasa mucho cuando viajamos con las empresas, en el caso de empresas importadoras, ¿no? Que van a China, que muchas veces van con una idea, vuelven con 3 ideas distintas, vuelven con esa idea y la efectivizan, o muchas veces traen ideas que desarrollan en el mercado interno y que a veces no tienen que ver con la importación, ¿no? Hay de todo. Entonces, lo que sí considero es que siempre hay por ganar, ¿no? Siempre hay por ganar. Igual, de todas formas, nosotros estamos empezando esto para hacer negocio, y hacer negocio tenemos que hacer plata, ¿no? Que otro aspecto, otro punto importante que me acuerdo de una charla hace muchos años de una empresa que decía, si nosotros estamos haciendo negocios es para hacer plata. El tipo siempre bastante particular, ¿no? Yo cuando estaba en la Secretaría PYME, él ha dado varias charlas y decía, bueno, parece que a veces el hecho de decir, bueno, yo tengo una empresa, tengo un emprendimiento porque me gusta lo que hago, pero también mi negocio, mi objetivo es ganar dinero con esto, porque es un trabajo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que obviamente todo esto lo estamos haciendo para ganar dinero, ¿no? Y bueno, hay factores que son exógenos y endógenos, ¿no? Y ahí lo que nosotros decimos que tenemos que hacer como un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico de cuáles son los recursos de la empresa, cuál es la competitividad de los productos, cuál es la dirección de la empresa y cómo está la organización interna de la empresa. Empresa o emprendimiento, hablemos del negocio, ¿no? Y cuando hablamos de recursos de la empresa, acá no estamos hablando solamente de recursos financieros, sino también de esta capacidad instalada que tenemos, si tenemos recursos humanos, digamos, si estamos familiarizados con la operación de larga distancia. Contrata una persona de comercio exterior una vez que empiece a exportar. ¿Y cómo vas a empezar a exportar si no tenés a alguien de comercio exterior? Ah, bueno, pero es un costo. Y esa es la historia del huevo y la gallina, ¿no? Digamos, ¿quién se va a dedicar a esto? Porque también la otra cosa importante, que yo también tengo como algunas muletillas que uso bastante, es el comercio exterior no es una actividad espástica, ¿no? Que ahora tengo ganas, mañana no tengo ganas, ahora sí, pasado no, porque eso es una pérdida de tiempo. Entonces, si yo me voy a desarrollar en comercio exterior, tengo que tener una estrategia en la medida de mis posibilidades y con las dificultades que eso implica, y pensar que es una cuestión de mediano o largo plazo, independientemente, que a veces es difícil, independientemente de lo que pasa en el entorno. Sabemos que el entorno es complejo, el nacional es muy complejo, el internacional es complejo, pero bueno, tenemos que tener en cuenta eso, que me parece que es crítico y es fundamental. Bueno, después el otro punto importante también cuando analizamos la empresa o el emprendimiento es cuál es la situación en la cual estamos nosotros, ¿no? Esto que les decía, y la competitividad de los productos. Nosotros estamos en una situación en que tenemos un mercado estable, desarrollado, y vamos a destinar
parte de nuestros recursos y también quizás de nuestros productos o de nuestra capacidad instalada a la exportación? ¿O vamos a decir, no, ¿sabes qué? La verdad que yo estoy bien acá, no me interesa. O estoy en una posición en la cual digo, bueno, me voy a salvar con la exportación. Hay casos, pero es medio difícil el hecho de decir, me voy a salvar con la exportación, ¿no? Así de un día para el otro. Por lo general, esto pasa con productos que están establecidos en los mercados y muchas veces pasa, por ejemplo, cuando estamos hablando de productos que, no sé, caso de la carne, ¿no? Si vamos a tomar el tema de carne, corriendo el tema de las restricciones, digamos, Argentina pasó a exportar muchísima carne a China por una cuestión también de que tuvieran problemas se estaba exportando porque tuvieron problemas con Australia y con Estados Unidos y salieron a buscar otros proveedores. O sea, en realidad, digamos, fue una cuestión más del entorno, de cuestiones políticas a nivel internacional, que una cuestión de los productos en sí, ¿no? Pero no es lo más común, ¿no? Y el otro punto importante que quiero destacar acá, para no ir uno por uno, es qué características diferencian de mis productos a los de mis competidores. Acá yo pongo el ejemplo siempre que decimos, bueno, si solamente me compran por precio, o yo compro por precio, sabemos que eso es algo, digamos, temporal, ¿no? Que es muy difícil que eso se mantenga, más cuando se nos compran solo por precio, que se mantenga a lo largo del tiempo. Entonces, mientras esa ventaja comparativa nos suma, tenemos que ver qué otras desarrollamos para que sea un concepto general, ¿no? Que no sea solo que me compran por precio o que yo compro por precio, digamos, sino que tenemos que tener una serie de atributos por los cuales nos elijan como proveedores, ¿no? Como potenciales proveedores. Y otro punto muy importante, en el caso de los servicios y en el caso de algunos productos, es si nuestro producto requiere de un servicio postventa especializado, también tenemos, antes de pensar en un mercado, tenemos que, antes de empezar a hablar en un mercado, diría yo, tenemos que tener en cuenta cómo vamos a brindar ese servicio, ¿no? Postventa. Porque ese servicio postventa es parte de mi producto, independientemente que lo pueda brindar, digamos, un tercero o que lo pueda brindar mi distribuidor, ¿no? El ejemplo que siempre se pone acá, que bueno, ahora ya está muchísimo más desarrollado porque es una industria que creció muchísimo en la Argentina, son las maquinarias agrícolas, por ejemplo, ¿no? Digamos, cuando las empresas que están consolidadas en los mercados internacionales venden maquinaria agrícola, ya tienen muy pensado cómo van a hacer la estrategia para el desarrollo del servicio postventa, porque es como clave eso, ¿no? En mercados quizás que son más exóticos, como puede ser la Unión Soviética, Rusia, perdón, Rusia, los países ex Unión Soviética, en los cuales, digamos, Argentina exporta estos productos y bueno, y es complejo la instalación de un servicio postventa. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? No, Una bien, pregunta, bien, bien. ¿cómo en estos minutos así que tiene con la otra persona, obviamente del exterior, cuál vendría a ser como alguna forma buena de vender mi producto? O sea, en pocas palabras, o sea, ¿cuánto tiempo más o menos me toma a mí que esa persona me diga, bueno, yo te voy a comprar a vos lo que vos me estás ofreciendo? Y eso es la verdad que no te podría decir que hay un tiempo específico, eso es muy, muy relativo, porque primero esa persona está buscando tu producto, tiene una necesidad concreta, ¿y cuál es el producto? Por ejemplo, te doy un caso, recién decíamos un commodity, ¿no? Como puede ser la cebada, que tiene un precio en mercado internacional. Yo estaba en las reuniones la otra vez con los chinos que querían comprar cebada y me decían, mira, la cebada de Argentina llega cara. ¿Sí? Y llega cara porque en realidad, digamos, ellos estaban abasteciéndose de otros mercados y porque acá se está tratando de ver un poquito, de esperar un poco para ver cómo suben los precios en el mercado internacional. Entonces yo digo, bueno, ¿hay una necesidad? Sí, hay una necesidad, pero digamos, no hay una coincidencia, ¿no? Si el chino quiere comprar cebada, pero no al precio que lo quiere vender el argentino.
Y la Argentina dice, si yo lo vendo más barato, pierdo plata. ¿Sí? Entonces, y después hay un caso, yo digo, bueno, mira, yo consigo carne, hoy carne se puede, carne de vaca, ¿no? No de cerdo, pero carne de vaca, hoy, digamos, se podría vender, no digo a cualquier precio, pero a precios irrisorios, ¿por qué? Porque hay una restricción en la oferta, ¿no? Es como muy, muy relativo, depende de qué estemos hablando, depende del mercado, son tantas las variables que es como muy difícil decirte, podría ser en un mes, en 2 meses, en 3 meses o en 5 años, ¿no? Depende muchísimo eso. No sé si te contesté la pregunta o era lo que querías escuchar, pero no. Sí. Y ahora otra consultita más, ¿cómo yo me puedo ofertar, vender, entre comillas, al exterior? O sea, ¿a dónde es un lugar específico en donde me voy a encontrar yo Bueno, con esta ahí gente? también, yo lo que diría, vamos a pasar a otro que tengo por acá. Esto igual después se los paso y lo pueden tener ustedes, ¿no? Yo lo que diría es, digo, si yo tengo un producto que no tengo ni la más... Cuando hablamos de producto, cuando hablamos de servicio distinto, yo no tengo un producto que no tengo la más pálida idea de dónde se puede vender. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es clasificar, voy a este punto, acá, la oferta exportable. Clasificar ese producto, ¿no? Clasificar ese producto. Y los productos tienen un número un número que se los identifica, que es la posición arancelaria por la cual, digamos, se exportan o se importan esos productos. Entonces yo ahí diría, bueno, vendo, no sé, por decir cualquier cosa, vendo sillas. Y digo, bueno, no tengo ni la más pálida idea de dónde se pueden exportar las sillas. Lo primero que tengo que poner, el punto 0, es la posición arancelaria del producto. Con la posición arancelaria del producto hay sistemas que me pueden brindar información a dónde Argentina está exportando sillas. ¿Sí? Estamos hablando de empezar desde lo más general a lo más particular. ¿Dónde Argentina está exportando sillas? Y ahí yo puedo empezar a ver cuáles son los mercados potenciales para las sillas que van de Argentina. Después tengo que empezar a analizar, digamos, si acá, voy acá, esa es una posición arancelaria, un ejemplo, ¿no? Después tengo que empezar a analizar, digamos, si mi producto es competitivo en esos mercados, ¿no? Y aparte después tengo que empezar a ver, digamos, si yo lo puedo producir, ¿no? O si lo que se está exportando a esos mercados, porque a otros no se puede exportar o porque las demás empresas no están interesadas en esos mercados. Pero yo ahí lo que digo es el punto 0 es la posición arancelaria para productos. Y para servicios, digo, si yo digo, estoy con el tema este, como decía Cecilia, de los cursos, ¿cómo buscás vos clientes en el exterior, Cecilia? ¿Dónde buscás? Básicamente tengo contactos, voy a escribir. Perdón, te estoy haciendo hablar y estás con... Perdón. Bueno, en el caso de los servicios, por ejemplo, es a través del desarrollo de estas redes de contactos virtuales, en el cual, digamos, hay plataformas, ¿no? Hay comunidades, hay cámaras que nuclean a las empresas. Tenemos que desarrollar ese networking, ¿no? Ese networking que nos permite desarrollar nuestro negocio. Ojo, si vendemos productos, también tenemos que desarrollar ese networking. Y lo mismo cuando voy a hacer una importación. Con la posición arancelaria puedo ver si ese producto se está importando desde Argentina, y con estos sistemas, que a veces la mayoría son pagos, pero bueno, también hay alguna información que es gratuita, que hay en algunos portales que se puede sacar como para empezar a ver, es de dónde se está importando esos productos o cuáles son los países que exportan esos productos, ¿no? Hoy en Internet hay mucha información, pero bueno, hay tanta que tenemos que tener como algún criterio para clasificarla, ¿no? Y para analizarla. Primero tenemos la posición arancelaria, después tenemos que identificar el mercado objetivo. Y cuando identificamos el mercado objetivo, decimos, bueno, tenemos mercados potenciales en los cuales vamos a analizar un montón de variables. Yo digo, si estamos hablando de productos, yo lo que primero analizaría para la exportación, después de tener la posición arancelaria, son 2 cuestiones. ¿Cuál es el arancel que paga para ingresar en ese país? Y después, si tiene restricciones para arancelarias. ¿Qué son las restricciones para arancelarias? Requisitos fitosanitarios es un alimento, algún requisito de seguridad
como puede ser, no sé, seguridad, similar a la seguridad eléctrica, requisitos que no tengan que ver con el tratamiento arancelario en el mercado de destino. Esos serían como los dos puntos. Yo estoy exportando un textil y se lo voy a exportar a Centroamérica, que sabemos que es un mercado protegido en los temas textiles, ya sé que voy a tener un arancel alto. Y si estoy exportando un alimento a la Unión Europea, que es un mercado que, independientemente del arancel que tiene muchas restricciones para arancelarias, como requisitos fitosanitarios, cuestiones vinculadas con la sustentabilidad y demás, bueno, tengo que tener en cuenta si mi producto, digamos, cumple con esos requisitos, ¿no? Entonces yo analizaría primero eso, y en función de eso clasificaría los mercados. Y si estamos hablando de servicios, depende de qué tipo de servicios, porque es muy amplio, creo que el tema arancelario no es un problema, porque los servicios no pagan aranceles, pero sí el tema de la implementación del servicio en el mercado de destino. El idioma puede ser una traba importante, ¿sí? Sí. No, perdón, yo vendo cursos de idiomas, pero no, está bien, perdón. Y también esto que decíamos, la implementación de ese servicio en el mercado de destino, ¿no? También entiendo que para los servicios es muy importante, y uno puede empezar brindando el servicio desde la Argentina, pero también si eso lo queremos escalar, no sé, caso software, es fundamental contar con partners locales, ¿no? Que nos permitan escalar el negocio. Si queremos escalarlo, muchas veces pasa que no quiero escalarlo. A mí yo con lo que tengo es esto, lo manejo yo, 2 personas más, y a eso me sirve y no me quiero, digamos, complicar. Y está perfecto, ¿no? Uno no tiene por qué, a mí me parece, es una opinión, decir, bueno, yo tengo que tener un negocio, digamos, con 25 personas, ¿no? Capaz que muchas veces pasa que uno quiere, digamos, desarrollar un negocio con la menor cantidad de gente posible, ¿no? Y decir, bueno, hasta acá llego con esto y me paro acá porque si no, digamos, muchas veces este crecimiento me implica que yo tenga que ampliar mucho mi estructura, ¿no? Para poder dar el próximo paso. Bueno, esos son análisis que tiene que hacer uno en función de lo que quiere, de lo que ve, y tampoco podríamos generalizar porque es muy ad hoc. Bueno, y una vez que identificamos estos mercados, tenemos que ver cuál va a ser nuestro mercado objetivo. Y yo creo que cuando hablamos del mercado objetivo vamos directamente a los números, ¿no? Básicamente, yo lo que digo cuando hablamos de un producto, por lo general lo que hacemos es un costeo que le decimos de atrás para adelante, ¿no? Hoy con toda la información que hay en Internet podemos arrimarnos un poquito a cuánto sale el producto puesto en el mercado de destino para exportación o viceversa. Entonces eso me da una idea a mí, digamos, de haciendo mi tabla de costos, cuánto debería yo vender mi producto o a cuánto debería comprar mi producto. Yo creo que lo ideal es hacer análisis de atrás para adelante, ¿no? No decir, a mí me sale fabricarlo 10 y de ahí empiezo a cargar todos los costos, sino decir, bueno, este mercado es un mercado que puede ser potencial para mí en un primer análisis, porque se vende a 10 y yo haciendo un análisis de atrás para adelante, sé que lo puedo estar produciendo a 3 y llego a 10. ¿Se entiende lo que estoy diciendo ahí? Entonces, hoy contamos con tampoco nos va a ser tan finito, pero sí podemos hacer una aproximación con las herramientas que nos permiten acercarnos a eso, ¿no? Y bueno, ahí viene un análisis de un montón de variables que tienen que ver con precios, impuestos, costos de flete, seguros, certificaciones, digamos, cómo son las empresas competidoras, digamos, ¿no? Y el otro punto muy importante es, si yo estoy, digamos, vendiendo un producto, por ejemplo, de consumo masivo que va a un consumidor final, ¿cómo está armada la cadena de comercialización, ¿no? Y cómo son los márgenes de mi cadena de comercialización. Yo doy un ejemplo que con empresas con las que trabajaba hace muchos años, que no sé, ropa, era textil para chicos, ¿no? Iban a Estados Unidos y decían, no, mirá, pero esta ropa para bebés en Nueva York se vende
a 3 veces de lo que se vende acá. Sí, está bien, pero el distribuidor, digamos, ahí el comercializador le aplica un 100%, entonces, digamos, los números no son los que uno ve en la vidriera, ¿no? Si ustedes, bueno, en el caso de Vanessa, hacen una importación, la cantidad de impuestos que tienen que pagar para nacionalizar una mercadería, cuando vos ves digamos, el precio que de venta y el precio en origen, te querés matar, porque en realidad, digamos, la diferencia es enorme, ¿no? Entonces, para que un producto llegue a, no sé, a $10 acá, ¿cuánto hay que comprarlo en China? Por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ese mismo ejemplo que hacemos para importación es el que tenemos que hacer para exportación. Y para mí el costeo es de atrás para adelante. Lo más aproximado posible. Y una vez que tenemos esto, tenemos que definir estrategia de marketing, por decirlo de alguna forma, es cómo vamos a hacer la comercialización de ese producto, ¿no? Es muy importante hoy, digamos, todo lo que tenga que ver con las estrategias de marketing digital, que son, uno dice, bueno, no son tan costosas, pero sí, no son tan baratas tampoco, ¿no? Son quizás más económicas en relación con otras, pero realmente, digamos, no son, hoy no es una cosa barata o económica, es una inversión. Y también tenemos que tener en cuenta que en algunos mercados, en el caso del idioma, eso puede ser un tema que nos permite, digamos, en el cual tengamos que modificar. La comunicación puede ser totalmente diferente por cuestiones idiomáticas, por cuestiones culturales a las que desarrollamos en el mercado local, y toda esa adaptación, digamos, requiere de tiempo y una estrategia de pensar en el mediano y largo plazo. Y quería ver una cosita, acá. Y en esta estrategia de marketing, que es precio, producto, plaza, promoción, las 4P, que ya las habrán escuchado, tenemos que tener en cuenta cómo va a ser, digamos, cómo vamos a definir el precio. Como yo les decía, para mí es de atrás para adelante, y además uno dice, bueno, dame tu lista de precios FOB en el caso de exportación, ¿no? De productos, de servicios, por ejemplo, si damos un curso, el curso puede tener o no, ¿no? El mismo valor para una persona que lo compra en Bolivia que para una persona que lo compra en Estados Unidos, supongamos, ¿no? Ahora, el producto puede tener el mismo precio para una persona o no, para una persona que lo compra en Bolivia o para una persona que lo compra en Estados Unidos. Quiero decir, pero pará, si en Bolivia lo mando en camión y en Estados Unidos lo mando en buque, o en barco, o en avión, o lo que sea. Bueno, ahí empiezan a haber un montón de cuestiones a analizar. Cuando uno dice un precio FOB, esta es mi lista de precios FOB, en realidad yo creo que uno tendría que analizarla en función de cada uno de los mercados. ¿Por qué? Porque dice, bueno, mira, en Bolivia somos el único proveedor de esto, y la verdad que yo lo puedo vender más caro que lo vendo en Estados Unidos porque, digamos, no tengo competencia. Ejemplo. En Estados Unidos lo tengo que vender más barato porque tengo competencia, ¿sí? Porque en la competencia local. O lo tengo que vender más barato porque estoy tratando de ingresar en el mercado. O lo tengo que vender más barato por X. O lo puedo vender más caro porque muchas veces no es solamente el valor del producto, sino el valor percibido. O sea, como que es un abanico enorme de posibilidades. Entonces ahí tenemos que tener una estrategia de precios para cada uno de los mercados, ¿no? Y cómo la comunicamos también es muy importante. Cuando hablamos de la plaza, esto tiene que ver con la comercialización, ¿no? Si nos vamos a mover a través de canales directos o indirectos, ¿no? Obviamente, cuanto más corta sea la cadena de comercialización, ahí acortamos más los márgenes, ¿no? Y la rentabilidad puede ser mayor. Ahora, esto no siempre es así, ¿sí? Depende mucho del sector, depende mucho, bueno, del rubro del sector, depende mucho del mercado, depende mucho de los usos y costumbres. Lo que sí creo que es así en todos los mercados es cuanto más cerca estemos del canal comercial, más información vamos a tener y esa información nos va a permitir tomar decisiones más acertadas, ¿sí? Eso sí, cuanto más cerca estemos del consumidor final, que cuando hablamos del consumidor final no pensamos en una persona que va a un supermercado, estamos pensando en la persona o en la empresa que adquiere ese producto, ¿no? Entonces ahí también creo que es muy importante definir cuál va a ser esa estrategia, que a veces la podemos definir nosotros y a veces nos tenemos que adaptar
a las características del mercado, ¿no? Porque, por ejemplo, digo, Suecia, decíamos Suecia, ¿no? Vinos en Suecia, bueno, en vinos en Suecia hay un monopolio, y por más que yo quiera venderle a importadores directos, excepto que sean un par que vendan en restaurantes, que son muy poquitos, hay que ir o sí por el monopolio. Entonces yo no puedo elegir, digamos, puedo hacer presentaciones, los compradores pueden ir, pero se compra lo que dice el monopolio. Y un año puede ser que digan, vamos a comprar Malbec, estoy haciendo una exageración, y otro año puede decir que no. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí no definimos, estamos hablando de un caso extremo. Los países nórdicos con el alcohol es así. Estamos hablando de un caso extremo, no pero digo, como para ejemplificar. Y después, ¿cómo vamos a hacer esa promoción? ¿Vamos a participar en ferias y exposiciones, en rondas de negocios, misiones comerciales? Ustedes saben perfectamente que hoy no vendemos porque mandamos un mail solamente, ¿no? Digamos, ya nadie lee los mails en ese sentido, quizás, digamos, tenemos que tener una participación y una vinculación mucho más activa. Y eso también es parte de nuestra estrategia de comercialización. Bueno, esta era la idea que quería compartir con ustedes hoy. Fue como un poco rápido, pero bueno, obviamente que nos podemos extender un montón y los ejemplos o casos que podemos dar son infinitos, ¿no? La idea era como brindarles algunas herramientas para que ustedes puedan analizar y bueno, y ver la posibilidad de desarrollar su negocio. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Si más o menos siéntanse libres de decir más o menos si están de acuerdo o no con lo que hablamos, si les pareció útil, no. Digan lo que les parezca, ¿eh? Acá escuchamos todo. En mi opinión, me ha parecido una charla muy rica en conocimiento. Yo recién estoy comenzando en este rubro, tengo 20 años, y bueno, es algo muy grande el negocio, pero bueno, no pierdo ese sueño porque mi departamento en Hacha antes se hacía y bueno, se fue esa oportunidad, ahora yo quiero retomarla. Bueno, buenísimo. Buenísimo que te haya servido, y después, obviamente que esto es un proceso, ¿viste? Es como que en algún momento hay que empezar, ¿no? Sí, sí. Entonces, en ese sentido, bueno, ahí están mis datos, el mail, cualquier cosa que necesiten o consulta, quedo a disposición. En servicio sí, no hay muchas restricciones. Cecilia, yo creo que ahí, obviamente tenés que registrarte porque algo tenés que facturar, ¿no? Pero en realidad no hay muchas restricciones en el caso de los servicios, ¿no? Lo que sí es muy importante en el caso de los servicios, pensar en qué estrategia de marketing vas a desarrollar, marketing digital, por supuesto, ¿no? Para que te conozcan, ¿no? Eso creo que es como el desafío más importante. ¿Alguien más? Sí, no sé qué Javier, ¿qué servicio vendés? Vos decías servicio, ¿qué tipo de servicio vendés vos? ¿O querés comercializar Hola. con latinos? Sí. Hola.